Buen día, señoras y señores. La Universidad del Valle, la Escuela de Estudios Literarios y el Grupo de Investigación Narrativas saluda a todos los participantes y asistentes de la tercera jornada Diálogos y Relaciones de Letras Nacionales con la literatura nacional, regional e internacional. Y les dan la bienvenida a quienes se conectan a través de nuestro enlace virtual de Facebook @cbisaacs. Presentamos un saludo cordial a todas las personas que se encuentran presentes, directivos, investigadores, profesores, estudiantes y público en general que nos acompañan a través de nuestro enlace virtual en estos momentos. A continuación, la conferencia principal de la mañana, Diálogos de la literatura colombiana con el mundo, la dimensión internacional de letras nacionales, a cargo de la profesora Luz Marina Rivas Arrieta del Instituto Caro y Cuervo. Modera el profesor de la Universidad del Valle, Ethan Frank Tejeda Quintero. El profesor Ethan es doctor en Humanidades, magíster en Literatura colombiana y latinoamericana y comunicador social, egresado de la Universidad del Valle. También es docente del magisterio asignado a la institución educativa José María Vivas Balcázar. Es catedrático de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Ha publicado varios libros, entre los que se cuentan Elegir y Deliberar, Contra la Escuela del Golem, De Motas a Rizos, Africanía y Africanidad en la literatura primordial del Río de la Plata, y María leída a la luz del incendio. La profesora Luz Marina es coordinadora de la Maestría en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo, graduada como licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana y doctora en Letras por la Universidad Simón Bolívar en Caracas. También es autora de la literatura de la otredad, cuentistas venezolanas entre 1940 y 1956, que obtuvo premio de la Asociación de Profesores de la UCB al mejor. Entre sus publicaciones más recientes está Las mujeres tienen la palabra, antología de narradoras venezolanas. Sean bienvenidos. Buenos días a todos, gracias por su presencia esta mañana. Y bueno, también un agradecimiento especial a la Universidad del Valle, al profesor Darío Henao por esta invitación, que de verdad pues, me ha complacido muchísimo por todo lo que he escuchado y compartido estos días. Bien, una primera mirada a letras nacionales da cuenta del inmenso interés de los editores y en particular de Manuel Zapata Olivella por establecer relaciones entre la literatura colombiana y las literaturas del mundo. En la mayoría de los números en los cuales se publican obras de creación de escritores extranjeros, también se invita a diversos estudiosos de la literatura hispanoamericana y colombiana de diversos orígenes. Se establece que la literatura colombiana forma parte de un área más amplia, Hispanoamérica primero y luego Latinoamérica. Y se trabajan las relaciones entre los autores colombianos y de otros países, no solo latinoamericanos, sino también estadounidenses. Así, en una gran cantidad de números encontramos una sección internacional. Llama la atención, por ejemplo, el interés en publicar en el número 2 de la revista El negro en la literatura antillana de Manuel Antonio Arango, donde se mencionan a diversos escritores del Caribe, entre quienes ya figuran los antillanos Jacques Romain y Aimé Césaire. No solo se trata del archipiélago, puesto que se menciona al escritor de la entonces Guayana Británica, ahora Guyana, Edgar Milholzer, y a León Damas, de la Guayana Francesa.
e incluso al entonces joven poeta Derek Walcott. Llama la atención que no se habla todavía de Caribe, sino se habla de literatura antillana. Entonces eso me hace preguntarme desde cuándo Colombia se siente parte de la región caribeña como gran cuenca. La denominación Caribe ha sido tan complicada que es más que una denominación geográfica, una denominación geopolítica que, digamos, según la estudiosa Lulú Jiménez, comenzó más o menos a mitad de los años 50, en los años 60, pero ha habido diferentes acepciones de lo que es el Caribe. Entonces, en este caso se está hablando de las Antillas, por lo tanto, no se siente que los escritores colombianos estén todavía en relación con los que están siendo trabajados en este artículo. Ahora ya se consideraban lecturas importantes las de estos autores. Cabe destacar que en muchos artículos ya se entiende la literatura colombiana en el marco de la literatura hispanoamericana. Entonces así tenemos un número, creo que es el 9 si no estoy mal, que tiene que ver con el Colombia en la cuentística hispanoamericana. Entonces ya aquí hay una noción de pertenecemos a una comunidad amplia, tenemos muchas afinidades y vamos a encontrar que en el número 14 hay una editorial que convoca a los escritores a formar parte de una comunidad, ya se dice latinoamericana, de escritores. Entonces, ya pues tenemos que Colombia se entiende a sí misma en un marco internacional, haciendo comunidad con otros países. En el número 9 tenemos todavía un trabajo del joven Ángel Rama, 10 problemas para el novelista latinoamericano, lo que muestra ya la necesidad de una reflexión crítica más sistemática de la literatura. En otros números tendremos publicaciones de creadores como los poetas panameños y poetas brasileños, una introducción a la literatura fantástica, poniendo en diálogo a Borges y Bradbury, una reflexión de Cortázar sobre la situación del intelectual latinoamericano. Se presentan problemas como el exilio en un trabajo de Guillermo Cabrera Infante y también en el mismo número, poemas de Roberto Fernández Retamar o el preludio de las eras imaginarias de José Lezama Lima, lo cual muestra en la revista una amplitud frente a escritores con diferentes posiciones ideológicas. Se publican también en el número 20 las bases del concurso de Casa de las Américas. Es decir, ya hay aquí una circulación de la literatura colombiana en un ámbito más amplio. Nos detendremos en particular en el número 31 de la revista, publicado en 1976, que tiene como título Literatura comparada Norte y Suramérica, Colombia, Estados Unidos, en el cual se despliega un verdadero diálogo comparatista y crítico entre John Brushwood y Manuel Zapata Olivella. John Brushwood, norteamericano, fue un gran estudioso de la literatura latinoamericana, quien vivió en México y llegó a ser miembro de la Academia de la Lengua de México. Autor de La novela mexicana, 1967-1982, y de la novela hispanoamericana del siglo XX, Una vista panorámica, también de México en su novela en 1973, y fue un estudioso de la oralidad. Estuvo un tiempo en Colombia gracias a una beca Fulbright. Me interesa particularmente a partir de este diálogo entre estos dos grandes críticos comprender qué era la literatura comparada para ellos, cómo concebían la práctica de la crítica literaria
y qué tanto su aproximación a esta estaba en consonancia con los nuevos desarrollos del campo en los años 60 y 70. El dossier que se presenta en este número de Letras Nacionales, que configura el diálogo entre estos dos, son los siguientes trabajos. Importancia de Faulkner en la novela latinoamericana de John Brushwood, Faulkner y el costumbrismo de Manuel Zapata Olivella, bases de la novela de vanguardia de John Brushwood, la crítica desalienadora de Manuel Zapata Olivella y problemática de la crítica literaria, diálogo entre Manuel Zapata Olivella y John Brushwood. En el primer trabajo sobre la importancia de Faulkner en la novela latinoamericana, John Brushwood hace el siguiente énfasis, y cito: pensando en el tema de la conferencia, se debe anotar desde un principio que me refiero a la importancia de Faulkner y no a su influencia. Si hablamos de influencia en Hispanoamérica, se trata de la influencia de un maestro, no de la de un modelo. Sería entonces fácil creer que en Hispanoamérica hay muchos discípulos de Faulkner que lo copian sin originalidad o que imitan todos sus aspectos, y yo creo que no es así. Es por eso que hablo de la importancia. Propongo que la importancia de Faulkner es máxima y que se puede definir una importancia general del escritor norteamericano en el desarrollo de la novela hispanoamericana del siglo actual. Esta declaración es sumamente importante por todo lo que significa. Brushwood destaca la diferencia entre importancia e influencia. La literatura comparada durante la primera mitad del siglo XX con una orientación positivista se caracterizó por el estudio de las influencias y de los contactos documentados entre escritores. Como lo explican María José Vega y Neus Carbonell, esta práctica, cuyas figuras más visibles eran Paul Van Tieghem, F.M. Guyard y Jean-Marie Carré, establecía que la literatura comparada debía centrarse en los rapports de fe o relaciones de hecho. Condenaba toda comparación no basada en ellos y excluía la literatura general. La concepción de influencia suponía un autor mayor y un autor menor. Los autores mayores eran generalmente europeos y la famosa Weltliteratur o literatura mundial no comprendía a los países asiáticos, africanos o latinoamericanos. La vara de medida estaba en el norte. Los estudios eran fundamentalmente históricos. Por ello, la disciplina hizo crisis. En 1958, René Wellek presentó un polémico trabajo titulado La crisis de la literatura comparada en el segundo Congreso de la Asociación Internacional de Literatura Comparada. De acuerdo con René Wellek, la literatura comparada debía estudiar la literatura desde una perspectiva internacional sin importar las fronteras lingüísticas, étnicas o políticas. Buscaba estudiar de manera científica la literariedad del texto. Por su parte, Henry Remarque postuló en 1961 la necesidad de que la literatura comparada tuviera como objeto de estudio las relaciones de la literatura con otras artes y otras disciplinas del saber, lo que implicaba una expansión novedosa. Para él, la literatura comparada debía dejar de ser una disciplina cerrada y convertirse en una disciplina puente entre distintas áreas. Por otra parte, afirmaba que todo se podía comparar con todo. Esto se puede evidenciar en los estudios más recientes de la tematología, pues como lo postula Cristina Naupert, no necesariamente debe haber habido contacto para realizaciones parecidas de la literatura cuando las condiciones de dos contextos tienen afinidades en sus desarrollos históricos y culturales. En Francia, René Etiamble
denunciaba que la llamada literatura mundial había sido un proyecto de exclusión con prejuicios coloniales que no tomaba en cuenta las literaturas no europeas, especialmente las no cristianas. Aprendió lenguas orientales e inició estudios comparatistas entre Oriente y Occidente. Para Tiamble, según Vega y Carbonell, había que desconfiar del esteticismo de Welleck y fundar una nueva poética comparada desde el descentramiento y la apertura a países y lenguas no europeos. Consideraba necesario conjugar la investigación histórica y la reflexión crítica y estética. Estas ideas revolucionarias se muestran en las discusiones de Brushwood y Zapata Olivella, como lo veremos a continuación. De acuerdo con Brushwood, la novela clave que tiene importancia para los escritores hispanoamericanos fue El ruido de la furia, de 1929, de Faulkner. Otros escritores de los años 20 y 30, dice Brushwood, escribieron sus primeras obras también con técnicas vanguardistas y surrealistas, pero no fueron leídos por la crítica hasta avanzados los años 40, como Miguel Ángel Asturias, Agustín Yáñez, Leopoldo Marechal y Alejo Carpentier. Para Brushwood no es posible separar el contenido de la forma y puede reconocer que había desarrollos paralelos entre Faulkner y estos escritores hispanoamericanos en el mismo tiempo histórico. Reconoce, por lo tanto, que hay contextos análogos como los que prevé la tematología contemporánea. Así, hace la siguiente reflexión. Lo que pasa es que el novelista busca una manera de colocar su materia y a veces creo que 2 o 3 novelistas coinciden en la solución, porque las circunstancias en que escriben las novelas son similares. Me parece legítimo afirmar que la posibilidad de cierta deuda con la historicidad y cierta preocupación por la dignidad humana fundamental exigen el empleo de estas técnicas en varios países al mismo tiempo. Lo interesante, a mi parecer, no es el problema de la influencia, sino el hecho de que tenemos escritores capaces de dar forma a la materia y de entender que la forma y la técnica son una misma cosa. Más adelante, en 1985, Ana Pizarro, quien manifestaba la necesidad de estudiar las literaturas latinoamericanas mediante un comparatismo contrastivo, diría: la noción de modelo implica el concepto de influencia con toda la carga semántica de viaje en sentido único, imitación o sumisión que éste conlleva y que ha generado para nosotros una interpretación muy determinista y colonial del comparatismo. Por ello, prefiere hablar de un comparatismo orientado a formas de relación estructurales y más concretamente de apropiaciones. La idea de apropiación genera la posibilidad de comprender los textos como respuestas creativas a otros textos. Podemos poner como ejemplo la apropiación que haría Aimé Césaire de La Tempestad de Shakespeare en su obra dramática Una tempestad después de la tempestad de Shakespeare, una adaptación para un teatro negro en 1969, que propondrá una nueva mirada sobre Calibán, redimensionándolo, convirtiéndolo en una imagen propiamente americana y que sería retomado por otros autores como Roberto Fernández Retamar. Brushwood y Zapata Olivella no hablan todavía en estos artículos de apropiaciones, pero la idea está presente. En el caso de Faulkner, Brushwood explica que el impacto que pudo tener este escritor es el de la transformación del regionalismo para que tuviera connotaciones universales. Por otra parte, explica lo siguiente: el advenimiento de Faulkner, a mi parecer, no provoca un nuevo fenómeno, sino que recalca una tendencia que ya existía. Los escritores hispanoamericanos encontraron en las novelas de Faulkner varias técnicas narrativas muy útiles para la transformación del realismo.
En algunos casos, estas no eran totalmente desconocidas, ya que varios escritores las habían empleado en los 20s y 30s en algunas novelas de vanguardia, o habían aprendido las mismas técnicas en las novelas de 2 pasos. Por ejemplo, el monólogo interior, la segmentación de la narrativa, la mitificación de la realidad. Aquí hay un elemento muy importante. Brushwood analiza la imaginación creadora, la interpretación de lo que él llamaba la realidad como creación artística, más allá de la denuncia social. Él consideraba que los autores latinoamericanos, al mitificar la realidad, creaban lugares reconocibles y comprendían su realidad social más profundamente. Sobre esa base interpreta las apropiaciones que se hacen de Faulkner, hechas por algunos novelistas hispanoamericanos. Básicamente lo que dice es que los contextos eran parecidos. Él escribía sobre el sur, que había tenido una economía de plantación, que tenía una presencia afro muy importante, que tenía toda una cultura de la música, que tenía pues, las relaciones entre señores y esclavos de maneras parecidas a como se habían dado en América Latina. La transformación del regionalismo en el ruido y la furia tiene que ver con 3 elementos. La creación de un lugar ficticio, Yoknapatafa, que se da en las obras de autores como Juan Carlos Onetti y Gabriel García Márquez, con Santa Marta y Macondo, respectivamente. En segundo lugar, lo que Brushwood llama la estructura de la oración, que tiene que ver con los cambios de tiempo y narrador, como en La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Dice, se trata de un tiempo y de un lugar en que el tiempo es todos los tiempos y el lugar es todos los lugares. En tercer lugar, tenemos la fragmentación de la narración, palpable en Pedro Páramo de Juan Rulfo y La hojarasca de Gabriel García Márquez, y las obras del mexicano Mauricio Magdaleno. De esta manera ve Brushwood la superación del realismo en la novelística hispanoamericana. Llama la atención su consideración de ver a Faulkner como maestro de los más recientes escritores del momento, así como la consideración de los desarrollos paralelos en las obras de los escritores de los años 20 y 30. En el comentario a este trabajo, Ramón Torres Méndez concluye que el desarrollo de la novela hispanoamericana del siglo XX es, cito, hacia la imaginación y en contra de la imitación. Podemos ver entonces cómo Brushwood ya estaba alineado con las nuevas orientaciones de la literatura comparada para acoger con respeto la producción literaria hispanoamericana y entablar relaciones sobre la base del análisis formal indisolublemente unido a los contenidos culturales de las obras. El siguiente trabajo es Faulkner y el costumbrismo de Manuel Zapata Olivella. En él precisa lo que entiende por costumbrismo. La acepción que damos al costumbrismo, dice Zapata, no se limita al movimiento literario que surge en nuestro continente con la toma de conciencia americanista, sino que alude a todas aquellas situaciones en que la norma tradicional, ambiente, moral, religión, estética, moda, etc., ejerce sobre el escritor mayor influjo en su obra que los nuevos patrones introducidos por el desarrollo técnico y económico. A partir de esta definición tan amplia, se propone comparar cómo Faulkner y los novelistas hispanoamericanos han traspuesto las costumbres sociales al plano literario, dice él. Entonces Zapata Olivella va mostrando cómo esto se fue dando en la utilización del realismo y el naturalismo. Explica cómo en autores como los colombianos José Eustacio Rivera y José Antonio Lizarazo primaba la visión exterior del conflicto social y el determinismo mágico del medio. Zapata Olivella explica que Faulkner, por su parte, sin ignorar la geografía, supo usarla como un recurso literario. Buscaba una visión interior de cómo los personajes enfrentaban su medio y para ello la imaginación, la liberación del lenguaje, lo hacen ir más allá de lo meramente documental de la denuncia social.
Zapata valora en Faulkner su forma de aproximarse a la realidad sin recusarla a través de la imaginación, lo que llama la libertad fantaseadora, dice Zapata. En su obra veía las tensiones entre la sociedad industrializada de los estados del norte y la sociedad tradicionalista sureña, pero para que estas tensiones se manifestaran, Faulkner desplegaba múltiples recursos estéticos que mostraban la hondura del problema social. Dice Zapata, su aporte sustantivo estriba en auscultar en ella los elementos más profundos, desentendiéndose de los aspectos exteriores y formales donde se quedaban la mayor parte de nuestros escritores costumbristas del siglo pasado y los vanguardistas de la tercera década de este siglo, con las pocas excepciones de un Quiroga o un Borges. Preocupados en describir en forma concreta los conflictos sociales, descuidaron otros componentes del arte literario, lenguaje, fabulación, transposición, abstracción, tiempo y espacio. Pero el empleo de tales recursos no ciega el ojo escrutador de Faulkner. Si algo relevante tiene su novelística es la aguda observación crítica de la sociedad sureña en la que vivió y de la cual extrajo sus formidables escenarios novelescos. Esto dice Zapata. Puede apreciarse que Bruchwood y Zapata Olivella coinciden en sus apreciaciones acerca de los contrastes entre los escritores del realismo y los escritores que hacen uso del lenguaje como materia prima de su arte, así como de la imaginación, para comunicar la realidad de otra manera. Zapata decía, sería una visión interior de esa realidad. Esto podría hacernos reflexionar acerca del tan invocado compromiso social de los escritores, tan en boga en los años 70, particularmente alumbrados por la Revolución Cubana. Para Bruchwood y Zapata, el compromiso no está reñido con las nuevas formas de la novela que están en Faulkner, pero también en Joyce, en Kafka y en Proust y en el estadounidense James Branch Cabell. En la crítica desalineadora dirá Zapata Olivella, evidentemente una obra de arte cuyo contenido no guarda una significación de carácter ideal y desde luego de carácter abstracto frente a la realidad, es una obra que no tiene valor social o por lo menos lo tiene muy poco. En su trabajo sobre las bases de la novela de vanguardia, Bruchwood prácticamente construye un nuevo canon paralelo al de los escritores consagrados. Establece en primer lugar elementos comunes de las novelas vanguardistas, el novelista novelado dentro de su obra, la narración segmentada, la ruptura temporal, la presencia de idiomas extranjeros, el monólogo interior, el fluir de conciencia y la erudición. Mientras se publicaba una novela realista como Don Segundo Sombra, por ejemplo, en 1926, se publicaba El Café de Nadie del mexicano Arqueles Vela, en el que la novela se crea al interior de sí misma, lo que hoy llamaríamos metaficción, con personajes que podrían ser reales o irreales. En el mismo año se publican Cuentos para una inglesa desesperada de Eduardo Mallea, muy cercano a una obra mucho más reciente, Inventando que sueño, del mexicano José Agustín. A estos textos se suma una novela de Pablo Neruda muy poco conocida, El habitante y su esperanza, que contrasta la realidad del sueño. En este canon alterno se encuentran también varias obras de los años 30, La casa de cartón del peruano Martín Adán en 1930 o Olo Op de Juan Filoy, diplomático escandinavo en Buenos Aires, sobre hombres mecanizados, una novela que no se organiza por capítulos sino por minutos. Fiesta en noviembre de Eduardo Mallea, Última niebla de la chilena María Luisa Bombal, Cubagua del venezolano Enrique Bernardo Núñez y Primero de enero del mexicano Jaime Torres Bodet. Para todos ellos, la novela era una experiencia en el proceso de ser experiencia.
El autor finaliza diciendo que esos escritores y no los escritores más consagrados son los precursores de la novela actual. Lo que hace Brushwood en este artículo es la elaboración de un sistema literario latinoamericano, algo que más adelante cobraría forma en los latinoamericanistas Ángel Rama y Antonio Cándido, quienes conocían también la teoría de los polisistemas de Eben Zohar, que fue importante para los comparatistas latinoamericanos de los años 70, pero este artículo es del 76. Ya no importa tanto el nombre del autor como las obras puestas en diálogo. El autor identifica los elementos que las reúnen, aun siendo obras menos conocidas, como en el caso de la novela de Neruda. Esta forma novedosa de ver la literatura la concibe como una red de textos que dialogan entre sí, que comparten rasgos, que incluso dialogan con otros textos de la cultura. Estas ideas constituyen la base de la nueva concepción de la literatura comparada en aquellos años que Ana Pizarro llamaría el comparatismo contrastivo. Así, Jesús Camarero nos dice en 2008 que la intertextualidad propone nuevas formas de lectura que rompen la linealidad textual y ofrecen una heterogeneidad polifónica al lector. La dimensión cultural resulta fundamental en estos diálogos, puesto que los textos ponen de manifiesto la cultura de la cual provienen. Podemos decir que de esta manera cada cultura marca de manera particular los intertextos de los cuales las obras se apropian. Les dan connotaciones a la luz de sus raíces culturales, sus circunstancias históricas y la particular sensibilidad de la interpretación del contexto. Pongamos un breve ejemplo. La lectura de una obra como María de Jorge Isaacs se renueva en el diálogo propuesto por Afuera crece un mundo de Adelaida Fernández Ochoa, ganadora del Premio Casa Las Américas 2015 con el título de La hoguera lame mi piel con cariño de perro, quien da voz a la esclava Nay. La obra de Jorge Isaacs enriquece la novela de Fernández Ochoa, pero la de Fernández Ochoa también actualiza y enriquece la de Isaacs. Estos desarrollos contemporáneos de la crítica ya están en ciernes en letras nacionales. Así resulta que la lectura crítica constituye relaciones enriquecedoras como la que establece en este número de la revista el crítico Seymour Menton, con un cuidadoso estudio comparativo entre Respirando el verano de Héctor Rojas Erazo y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Se sorprende el autor de cómo se han buscado filiaciones genealógicas de la novela de García Márquez en Benedetti, en obras clásicas como Pantagruel de Rabelais, Don Quijote de Cervantes y Orlando de Virginia Woolf, siempre diciendo que son influencias. Pero comenta que hay casi una nula investigación de sus raíces colombianas. Menton encuentra estas raíces en Rojas Erazo. La noción de intertextualidad sin ser nombrada y la consiguiente idea de apropiación se evidencian en esta cita. El estudio de los puntos de contacto entre estas dos novelas revelará la deuda que tiene García Márquez con su ex colega del Grupo de Barranquilla, sin que se rebaje el talento genial del creador de Macondo. Al contrario, el cotejo destacará la manera artística con que García Márquez adaptó y elaboró ciertos elementos de su compatriota, entretejiéndolos en una estructura novelística totalizante y confiriéndoles una verdadera trascendencia universal que no se encuentra en Respirando el verano. Detengámonos ahora en el artículo La crítica desalienadora de Manuel Zapata Olivella. En este trabajo el escritor se plantea una diferencia acerca de cómo se hace la crítica en los países del norte y en los países que en la época se llamaban subdesarrollados. Encuentra que la primera es una crítica científica con metodologías elaboradas, con observaciones basadas en otros autores y con la ayuda de disciplinas como la sociología, la psicología y la antropología, mientras que la segunda, es decir, la nuestra, es una crítica empírica, intuitiva, con juicios no justificados, una crítica mágica, dice. Pone como ejemplo el trabajo de Brushwood como vía para elaborar una crítica desalienadora que vaya más allá de la constatación de la obra como reflejo de la realidad, como se hacía en nuestro medio en la época.
entiende la necesidad de hacer de la crítica un ejercicio científico y multidisciplinario, valiéndose de las disciplinas mencionadas para comprender cómo los textos se relacionan con la situación social en que surgen y cómo expresan un ideal estético de nación. O sea, para él tenía que ver la crítica con valerse de la sociología, de la psicología, de la antropología, es decir, alineado perfectamente con Henry Remarque. Explica que la obra debe verse entroncada en su contexto social y responder a las necesidades de éste, sin olvidar lo que él llama los fundamentos del arte de novelar. Entiende que el crítico tiene que analizar las alienaciones presentes en la obra, la ideología, la cultura, la historia, el mestizaje, los diferentes condicionamientos que le impiden ver su realidad. Pero también entiende que el escritor no puede quedarse en el mero compromiso social, que no puede dejarse de lado el factor estético que tiene que estar relacionado con su autenticidad cultural. Y cito: y el escritor, en el momento en que asume un compromiso de carácter ideológico, cree que ha salvado la obligación que tiene como artista respecto a su realidad social. Pero es evidente que cuando a ese escritor se le está cuestionando su obra, no en función de un simple compromiso, sino en función de su autenticidad cultural, ya sea en el aspecto ideológico, formal, existencial, entonces es cuando realmente se está planteando el compromiso. Ahí termino. En la discusión final del dossier acerca de la crítica entre Zapata Olivella y Brushwood, Zapata Olivella insiste en la necesidad de superar la crítica empírica y utilizar un método científico para analizar los textos. Brushwood entiende que la crítica científica lo será si toma en cuenta los fenómenos sociales en relación con la creación literaria. En ese sentido, se aproximan a las consideraciones del método científico propiciado por René Wellek, pero ampliándolo en la consideración del estudio de la cultura. Esto sería más tarde definido por Fokema en 1982, cuando postula la necesidad de un nuevo paradigma que tenga una nueva concepción del objeto de investigación literaria que contemple el estudio de la situación comunicativa literaria y las convenciones de la producción y recepción de los textos, entendidos como literatura, la introducción de nuevos métodos, la relevancia científica del estudio de la literatura y una nueva visión de la justificación social de los estudios literarios. En los posteriores estudios de la literatura comparada recogidos en la literatura latinoamericana como proceso en 1985, coordinado por Ana Pizarro, estas orientaciones se desglosan ampliamente, porque eran parte del pensamiento de Ángel Rama, de Antonio Cándido, de Antonio Cornejo Polar, todos ellos. Zapata Olivella y Brushwood se proponen una reflexión sobre la crítica y sobre la creación en la cual ya se hallan presentes los desarrollos de la literatura comparada de aquel momento y de las décadas siguientes. Entonces, bueno, me pareció súper interesante que en este texto, en este número del año 76, ya ellos estuvieran perfectamente en diálogo con lo que se estaba haciendo en la nueva literatura comparada, cosa que muchos críticos y estudiosos de nuestras universidades todavía no estaban haciendo. Bueno, es todo. Muchas gracias. Bueno, quedaríamos con 35 minutos en este espacio, ¿cierto? Esperemos contar con preguntas y también pues voy a hacer un recorrido de una perspectiva crítica, espero ser lo más justo posible de la ponencia, ¿sí? Un poco pidiéndole a la profesora Luz Marina Rivas que amplíe algunos puntos que están mencionados y que seguramente serían importantísimos para muchos que hoy estén pensando la opción de lo crítico en los contextos de la apropiación literaria. Entonces, me gustaría que empezáramos con esa relación entre la crítica científica y la crítica mágica,
¿Qué podríamos decir allí de ese gran aporte que hace esa tensión para posteriores formas críticas como el New Criticism y otras escuelas críticas? Bueno, aquí Zapata propone más bien superar una crítica del gusto, una crítica que estaba hecha de intuiciones, pero que no trabajaba, no estudiaba el texto literario. Entonces, entiende que el factor estético es importante, pero no lo único. O sea, si René Welle propiciaba la literariedad para él, para Brushwood, era importante considerar que esa literariedad no se podía separar de la historia, de la cultura, de la necesidad de interpretar los textos desde todos esos ángulos. Entonces, por ahí va el asunto. Pero es eso, se supera el nuevo criticismo que era fundamentalmente centrado en lo estético y en el interior de la obra. Acá no, acá hay una amplitud mayor porque no se puede explicar la obra de Faulkner sin entender, como decía Brushwood, que él era un agricultor, más o menos. ¿Okay? Entonces es eso, esa manera de sentir la tierra, de sentir todo eso, es la que crea esa libertad fantaseadora y entonces por ahí es que se pueden hacer cosas. Entonces yo voy a poner un pequeño ejemplo de una novela que nombra Brushwood y me sorprende porque la literatura venezolana es poco conocida fuera de Venezuela, que es Cubagua, de Enrique Bernardo Núñez. Ahí tenemos una novela que tiene que ver con la denuncia de la colonización, de la extracción de materias primas, de la colonización y la neocolonización. Pero ¿cómo se expresa eso? Allí tendremos un protagonista, ingeniero, que tiene que ocuparse de exploración petrolera en la isla de Cubagua, que fue una isla en que hubo explotación perlera durante los tiempos de la primera colonización. Entonces a los indígenas se los obligaba a estar en inmersión por muchas horas, subiendo y bajando, buscando las perlas. Y entonces, bueno, pero ¿qué hace la novela? Pone al protagonista en dos tiempos. Entonces él sueña y en el sueño está en la colonia y él es un conquistador. Entonces hay dos personajes que son bastante emblemáticos, un fraile y una mujer indígena, que también están en los dos tiempos a la vez. Entonces este hombre no sabe si está en el siglo XX o está en 1500 algo. Y entonces toda esa producción onírica, estéticamente muy trabajada, dan muchísimo más idea de lo que fue todo este terrible proceso que si simplemente fuera una especie de documento de denuncia. Bien, porque entonces estéticamente está trabajado todo ese mundo del sueño y entonces en cierta forma se nos dice en la novela que todavía el conquistador está presente en los ingenieros y los desarrolladores de industrias que acaban pues con la isla hoy en día, pero entonces es el mismo personaje que vuelve una y otra vez. Y por otra parte, la sabiduría de la indígena, que es a la vez una indígena de los tiempos de la colonia, pero también una indígena que ha viajado a Europa, ha estudiado en grandes universidades y concentra los saberes ancestrales con los saberes contemporáneos, pues resulta una mujer sabia. Y esta novela es del año 1931. Entonces, Roberto Ferro, el estudioso argentino, decía que realmente la nueva novela histórica surge con Cubagua en 1931 y no como se creía con la de Carpentier, El reino de este mundo, en el 49. Pero es eso, ¿no? Entonces es la idea de tratar de ver en el proyecto estético toda la carga cultural y social que puede explicarse por ese medio.
Ahí hay un elemento, porque juegan las arqueologías literarias, juegan los rescates, juegan las consideraciones de novelas que no tuvieron densidades muy altas en tanto a la lectura. Y me parece muy importante el aporte que se hace en la discusión para superar la idea de originalidad, belleza y condición única. En ese sentido, hablemos del criterio de autenticidad que se desliza en la discusión entre Brucewood y Zapata Olivella. Bueno, la autenticidad sobre todo la dice Zapata Olivella. Y creo que eso tiene que ver con lo que él llama la visión interior de la realidad, que nosotros tal vez llamaríamos el contexto, construida desde esos proyectos estéticos. Entonces, eso le daría autenticidad al texto, porque superaría el lenguaje ideológico, superaría los prejuicios con los que nos movemos y le daría como libertad de interpretación del mundo al escritor. Hay un elemento allí porque la idea de nacionalismo siempre coquetea con los riesgos del chauvinismo, ¿no? Y hay un elemento que yo escucho en la ponencia y dice un poco la crítica y la relación con un ideal estético de nación. Eso me parece interesante ampliarlo un poco para enfrentar este ahora en el que están aflorando otros nacionalismos que son regresivos y que buscan cortar la intención de comprender la diversidad. Bueno, la diversidad está presente en ellos dos, evidentemente. Entonces, eso de ideal estético de nación no puede ser uno solo, sino que más o menos lo que se quiere buscar es, bueno, cómo se expresaría la nación en sus múltiples facetas a partir de las múltiples imaginaciones individuales de los escritores, pero que convergen porque las necesidades del medio los van llevando a eso. Pero entonces hay muchas maneras de realizarlo. Entonces, creo que va como por ahí. O sea, definitivamente, pues, tanto Brucewood como Zapata Olivella están abiertos a estas múltiples ideas. Y a mí me encanta ese nuevo canon que hace Brucewood porque son novelas muy diversas y porque incluye La última niebla de Luisa Bombal. O sea, Bombal es una escritora que se recuperó, por lo menos para la crítica feminista, en los años 80. Y bueno, y recordemos, como también lo decía ayer la profesora Carmen Elisa Acosta, que no hay muchas mujeres en Letras Nacional, tenemos unas pocas. Entonces, en las enumeraciones de obras que hemos visto a lo largo de estos días, pues creo que solo hemos mencionado a Fanny Buitrago, si acaso, ¿no? Entonces, que él trajera a la Bombal a este catálogo de obras innovadoras, vanguardistas, es bien importante. Entonces, ahí vemos la diversidad también. Y eso también muestra que los compromisos no se pueden demonizar, ¿no? Porque en algunos momentos se llega a considerar que una crítica comprometida es una crítica sospechosa, ¿no? Y hemos visto los grandes aportes que han hecho la ginocrítica, por ejemplo, al destacamento de unas determinadas obras que tienden a ser ignoradas o tienden a ser subalternizadas. Yo quiero preguntar si en lo que leyó la profesora, esa relación entre crítica y compromiso social que está dada en Zapata, que está dada en Brucewood, anticipa de cierta manera el devorarse de lo crítico que será ejecutado a manos de la promoción. Porque hoy en día se asume lo crítico fácilmente es a la promoción de los libros, ¿no? Y entonces muchos dicen, los críticos manifiestan y se solapan las críticas y lo que se busca es vender el libro. Estos libros más que buscar vender, buscan representar y buscan seguir el camino de la consecuencia en la autenticidad. Me gustaría saber si allí hay una anticipación de esos asuntos. Bueno, es que la crítica para vender libros puede ser esa crítica empírica de la que habla Zapata, pero no, él quiere precisamente superar eso. Y entonces más bien motivar a los lectores desde la explicación de la obra hecha
entendiendo que está atravesada de elementos antropológicos, sociológicos, psicológicos, pero que entonces eso se traduce en un proyecto estético particular. Y ese proyecto estético nos conecta con todo eso, con toda esa antropología cultural, con las maneras de hacer de los pueblos, con todo eso, ¿bien? Entonces va por ahí, porque la crítica empírica es básicamente, esto es muy bonito y refleja la realidad, más o menos, es lo que dice Zapata. Y posiblemente era eso, o sea, porque también por aquellos años estaba, fuera de la literatura comparada, estaba de moda la sociología de la literatura, que muchas veces tomaba el texto literario como pretexto para hablar de una realidad social, pero el texto se quedaba de lado. Entonces es un poco eso, o sea, si tenemos un texto, por ejemplo, polifónico con múltiples voces, pues ese proyecto quiere decir que está dándose lugar a que muchas voces sean escuchadas y que se contraste un mismo hecho desde muchos lados. Entonces, son inseparables, eso. Bueno, me dicen que vamos hasta las 9:45, ¿cierto? Hay varias cosas que se me quedan como idea que quisiéramos después preguntar. Esa relación entre novela y antinovela en medio de la idea de que ya no importa tanto el autor, sino la novela como tal. En el contexto de la crítica estructuralista que está principalmente movida por taxónomos, ¿no? Y por las crueldades habituales de esto no es novela, esto sí es novela, y ese tipo de cuestiones que hacen que la apropiación o el desprecio de los textos esté asociado en gran medida a un ejercicio de poder. Entonces, no sé si hay preguntas en el público para que vayamos hasta las 9:45 con las preguntas. Gracias, Luz Marina. Usted y yo hemos hablado mucho de la presencia y vigencia del comparativismo, que fue declarado muerto por la crítica durante un tiempo, ¿no? Y creo que el comparativismo, como lo ejercen, voy a hacer la cuña, en la línea de investigación en el Instituto Cara y Cuerpo, produce la posibilidad de desmontar esas taxonomías ridículas que vienen del mercado del libro, que considera epigonales a todos los escritores y escritoras de lo que llama también la taxonomía de la Balcells y su casa, el boom y el post-boom. Entonces hay mucho más en eso y yo pues la felicito por ponérnoslo así dulcemente como hace usted todo, solamente eso. Bueno, muchas gracias, Carmelita, pero sí, a veces ha habido como una mala interpretación de la literatura comparada, viéndola desde la perspectiva anterior a los años 50, o sea, en su carácter positivista, eurocéntrico, limitado. Pero realmente los nuevos desarrollos son importantes y tienen una gran expansión en Brasil con la literatura comparada que se hace allá, por ejemplo, de Tania Carvalho, de Antonio, ahora se me fue el nombre en este momento, más reciente, perdón, Coutinho, Eduardo Coutinho, perdón, exacto. Tenemos también grupos en Chile que están trabajando fuertemente eso, en Venezuela, por supuesto, porque yo vengo de una maestría en literatura comparada allá. Y bueno, entonces ya se trata, y la Asociación de Literatura Comparada, que tiene sus reuniones cada ciertos años, ya se ha planteado la literatura comparada frente al multiculturalismo primero y luego a la globalización, y viendo los diálogos que puede tener con los estudios culturales y los estudios postcoloniales, pero sobre la base de entender que los textos se relacionan, eso que llamaba constelaciones ayer nuestro querido Alberto. Entonces se van explicando. Entonces, a veces la posibilidad de entender los textos también en una dimensión más allá de la nación,
esa perspectiva supranacional nos hace justificar mejor el adscribirnos a otras regiones. Entonces, bueno, ya pues, como yo he estado trabajando tanto con el Caribe, es fascinante ver cómo no importan las lenguas, de pronto los temas, los desarrollos y los recursos literarios son los mismos en obras del Caribe francés, del anglófono o del hispanófono. Entonces, eso es bastante bonito de ver. Eso amplía nuestra perspectiva. Nos hace también entender, como hace Brushwood aquí, que sí hay una comunidad latinoamericana, porque él está nombrando novelas de México, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Entonces, ¿qué sucede allí? Esos contextos análogos entonces justificarían la posibilidad de pensar en una literatura latinoamericana, que era algo que se discutía muchísimo en esos tiempos. Hacen una pregunta a través de las redes, de los que están conectados en la transmisión que está haciendo el Centro Virtual ISACS, y piden que haga la relación una vez más de los números que tomó usted para el desarrollo de su conferencia, los números de letras nacionales. En ese sentido, también invito a las personas a que consulten el catálogo realizado que presentara Peter Rondón en su exposición a través del código QR, donde está toda la caracterización, los autores, los temas, los títulos y todos los asuntos que están presentes en las 43 ediciones de Letras Nacionales. Bueno, vamos a poner algunos porque no tengo aquí todos, ¿no? Pero, en el número 2 está El negro en la literatura antillana, de Manuel Antonio Arango. Ese trabajo me gustó muchísimo por los autores que están nombrados. Entonces, eso por allí. Está también el número 9, donde tenemos el trabajo de Ángel Rama, de 10 problemas para el novelista latinoamericano. Y bueno, el número que he trabajado más, que es el que tiene el dossier de Brushwood y Zapata Olivella, es el 31, que se llama Literatura Comparada, de hecho. Entonces... Y también mencionabas el número 14, la editorial Comunidad Latinoamericana de Escritores, ¿no? Está allí mencionado. Entonces, ¿tenemos más preguntas del público? Sí, buenos días. Sí, muy buenos días. Muy interesante sus planteamientos y el rescate y la puesta en escena de la literatura comparada, y retomo el final de su ponencia y en este sentido. Yo creo que la literatura comparada puso en escena el saber enciclopédico de la literatura por parte del crítico, que es muy interesante, y por qué Zapata Olivella no miró la escuela francesa, ¿sí? Y de la escuela francesa voy a decir una herejía. La escuela francesa con la semiología que condenó a la literatura. Es decir, si hay algo que nos fregó en los estudios universitarios, fue eso de la semiología y luego la semiótica, y concentrarse en un renglón para buscarle si en el cuento de Horacio Quiroga la serpiente pica más, es más letal que la culebra, en el cuento A la deriva, recuerden, ¿sí? Mientras la literatura comparada, efectivamente, como usted lo dejó abierta, le exigió al profesor, o nos exige un saber, un gran saber enciclopédico sobre los autores que nutren al escritor, lo que usted llamó las influencias, ¿no? Entonces yo llamo a esto y con que se abra la discusión en torno a esas dos escuelas, la escuela de la literatura comparada, que es, como lo dijo usted y Carmen, como lo dijo Carmen, eso nos pone a nosotros como profesores universitarios a buscar y a enriquecer
a enriquecer el saber del estudiante, ¿sí? Que, Bueno. por ejemplo, pues, digamos el caso de Carlos Fuentes en la nueva novela latinoamericana, ese libro del 70 y pico, donde uno lee y dice, esto me está llevando a esta novela, vamos a buscar esta novela que es contrario a la semiología, vamos a ver el narrador, el narratario, si es heterodiegético, homodiegético, extradiegético, y muchos se lucen de esto, ¿no? Hablar de esa situación, pero olvidarse muchas veces del texto literario. Bueno, hay un poco la fantasía, diría yo, de una escuela americana y una francesa, pero no es tan así, porque si bien Jean-Marie Carré, Gouillard y aquellos representaban la vieja literatura comparada, entonces tenemos que en Francia Etienne, que por cierto fue profesor de Ana Pizarro, va por otros derroteros y muy innovadores, muy interesantes. Pero lo que la literatura comparada tiene de bueno es que uno puede escoger los métodos que le parezcan más idóneos, o sea, no se está cerrando a un método. Por eso, aunque se llama disciplina la literatura comparada, pues con varios colegas pensamos que es más un enfoque que una disciplina, un enfoque de cómo acometer los estudios de la literatura desde las metodologías que nos parezcan más adecuadas, siempre y cuando tengamos un poco estos principios importantes. Y bueno, Ana Pizarro en su texto lo dijo de una manera muy interesante, o sea, la literatura comparada nos puede, o el comparatismo contrastivo, como le llamaba, nos puede llevar a estudiar toda esa totalidad heterogénea que tenemos dentro de una nación, de la nación en relación con las regiones más amplias, como el Caribe o el Amazonas o los Andes, o las relaciones que tenemos con otras literaturas del mundo, en particular las europeas, que han sido las que más hemos consumido. Y por otra parte también eso nos pone a redimensionar el canon que tenemos. Por ejemplo, allí podrían entrar muchas obras extranjeras traducidas que se insertan en una literatura nacional y bueno, y están también configurando cómo escriben los autores. Entonces también esto es bien interesante. Ángel Rama decía en Transculturación Narrativa algo muy bonito, que muchos de los escritores regionalistas latinoamericanos habían leído a los escritores europeos de vanguardia. Entonces, había una marca. Entonces, esto es bastante complejo. Hay dos preguntas más. Por favor, allí para alcanzar el micrófono. Alberto y el profesor. Peter. Pues no sé si, bueno, mi intervención va como a medio camino entre comentario y pregunta. Pero pues primero, por supuesto, agradecer a la profesora Luz Marina sus palabras. Y lo segundo es que si bien el número 31 publica este número especial de literatura comparada, me llama la atención también, y la profesora Luz Marina lo menciona, que a lo largo de estos días hemos dicho que Manuel Zapata Olivella pues, ha sido iniciador de muchas corrientes en el país. Y 2 años antes, del 76, en el 74, él había dado una serie de conferencias por Bogotá de literatura comparada con John Bruce Wood. Y precisamente el Colombo americano publica un libretillo, como una especie de dossier suelto, acerca de esa literatura comparada. Entonces, como con ese precedente de las conferencias que dieron, que después, digamos, se formaliza en Letras Nacionales con esta publicación de número especial, tendría ahí como la inquietud o la pregunta acerca de si uno puede pensar a Manuel Zapata Olivella y a John Bruce Wood como iniciadores en el panorama universitario colombiano de los 70 de la literatura comparada, o sea, y de la crítica literaria latinoamericana, que en esos años, usted lo mencionaba también, es un poco más, o sea, recién está empezando en Colombia. Uno podría asumir a Manuel Zapata Olivella y a John Bruce Wood como en ese marco del 74 y 76 como unos pioneros en la incursión de la literatura comparada en los estudios críticos literarios colombianos.
Mira, humildemente te digo que no lo sé, me imagino que sí, pero digamos ya la literatura comparada comenzaba a ser estudiada en los medios universitarios y había sido precedida, por lo menos. O sea, en el año 76 precisamente ya yo estaba estudiando literatura y lo que se daba era estructuralismo, marxismo puro y duro y psicoanálisis. Entonces, eso era, digamos, lo que las universidades tenían como lo importante de ver, pero ya comenzaba a conversarse acerca de esto, ya había publicidad acerca de estudios de posgrado en literatura comparada en distintas partes del mundo, entonces yo creo que sí, o sea, me parece que Zapata tenía un pensamiento tan amplio que de verdad a mí me resulta admirable mirar esto en esta revista, encontrar estas reflexiones y especialmente encontrar estas reflexiones en una época en que era bastante normal en las universidades el compromiso social entendido como a él no le gusta, es decir, como denuncia directa, sin trabajo literario. Y aquí él está proponiendo el compromiso. Es más compromiso si se hace desde la creación, desde la imaginación de mundos alternos, ¿sí? De construcciones ficticias. Entonces, me interesa leer esos textos de los que hablas, Peter, gracias. Muy buenos días. Hay un crítico literario que ya falleció hace poco, al que yo he leído con pasión, George Steiner. Él rebasa los límites del crítico literario y yo podía sostener que fue un pensador de primer orden. Le dedicó un libro a Jesús Martín Heidegger. Y hablar de Heidegger pues ya implica un gran problema. Yo compararía a George Steiner, guardando las proporciones obviamente, con Alfonso Reyes, el mexicano. ¿Qué piensa usted, doctora, de estos dos colosos del pensamiento? El mexicano Alfonso Reyes y el austriaco, francés, norteamericano, George Steiner. Gracias. Bueno, eso rebasa un poco los propósitos de este encuentro, pero George Steiner era un comparatista importantísimo. Y si pudiera elegir alguna obra de él, a mí me encanta Antígonas, porque es una obra hermosa de la que se va viendo cómo se puede relacionar un tema que permanece a lo largo de los siglos, pero que se va configurando de maneras diferentes en distintas culturas, desde distintas perspectivas históricas, con distintos pensamientos. Así que resulta maravilloso. Alfonso Reyes era un gran estudioso de la cultura mexicana y era, digamos, un polígrafo en todo sentido, pero no era un comparatista. Sí, bueno, felicitarte como evidentemente pues hemos disfrutado muchísimo oyéndote, pero quería hacer como un comentario, a ver, ¿qué opinas tú de esto? Yo creo que Zapata tenía la sensación, y una sensación que incluso la expresa con alguna vehemencia, de que lo que él había hecho del año 43, de los años 40, cuando hace Tierra Mojada, a el 63, 64, cuando hace Chimán, hace Un Santo, lo había dejado descontento. Había algo en esas obras que él sentía que no estaba completo, ¿no? Y entonces dice que en alguna parte, en alguna entrevista, no sé si fue en la que tú le hiciste, pero dice que él va a estudiar y que él se dedicó a estudiar
y no volvió a escribir otra novela, a publicar otra novela, sino 20 años después, si es que podemos decir que Changó es una novela. Entonces, y creo que esos años 70 son años en donde esa preocupación de Manuel está allí, en la idea de explorar y estudiar la literatura como tal, como instrumento, ¿no? Y empieza a estudiar además otras cosas, música, empieza a estudiar pintura, y es muy interesante ver eso en Manuel, ¿no? Esa búsqueda, porque como yo un poco decía ayer, Letras Nacionales es una revista muy audaz, porque es todo lo contrario de lo que se pudiera pensar de Manuel. Es una revista muy abierta, muy abierta a todos los experimentos, ¿no? Pero es él mismo el que está también como en esa insatisfacción con una literatura que él mismo cree que es, yo no sabría decirla así, simplemente de denuncia, pero que no lo satisface del todo, ¿no? Pero no sé qué opinas tú de eso. Bueno, se es mejor escritor cuanto más se lee. Entonces, creo que él tenía esa preocupación crítica y como siendo escritor, pues era para llevarla. O sea, ya Changó el Gran Putas es su gran novela y seguramente es fruto de una serie de apropiaciones, pero en ningún caso se podría decir que es que fue influenciado por alguien. O sea, no. Es una obra de la talla más alta de la literatura hispanoamericana que dialoga con cualquiera y que logra, creo que lo que él quería era la autenticidad y el mirar desde adentro toda esa realidad representada o todo ese contexto representado. Entonces, pues era también una época de mucho experimentalismo, de muchos aportes fascinantes. Y yo creo que los escritores aprenden unos de otros. O sea, cuando uno lee como García Márquez quedó fascinado con Rulfo, bueno, eso es una impronta también en cada obra. Entonces sí, me parece que debió ser un trabajo muy honesto, muy cuidadoso de Zapata Olivella para llegar a Changó. Y bueno, entonces aquí aprovecha todo y no tiene ningún problema en dialogar con críticos norteamericanos, que eso era algo que en algunas universidades no se hacía. También eso me parece fascinante, porque los Estados Unidos eran, y no, él establece tan buenas relaciones con sus ecobios gringos que bueno, logra sacar lo mejor de todo lo que le interesaba. Bueno, vamos llegando al final de esta conferencia principal del día de hoy. Diálogos de la literatura colombiana con el mundo, la dimensión internacional de letras nacionales, a cargo de Luz Marina Rivas Arrieta. Muchísimas gracias, profesora. Yo sé que en estos eventos académicos no se piden aplausos desde la mesa, pero pues yo fui presentador de ferias y de carnavales y es incontenible.